ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed.
Cuando una persona nace, casi siempre la primera pregunta es: ¿a quién se parece el bebé? Ciertas características se replican de padres a hijos, sin haberlos pedido. Es simplemente genética. Por otro lado, existen formas de hablar, gestos o costumbres familiares que son replicadas, pues se van aprendiendo por la vida cotidiana de aprendizaje. La palabra contagio se emplea para describir un proceso por el que se transmite una realidad de la vida de una persona a otra persona, incluso de manera misteriosa e invisible. Es decir, nos replicamos de alguna manera, seamos conscientes o no de ello. Una estrecha comunión con alguien te expone a una vida por contagio. Así, la familia, los amigos, también los compañeros de trabajo o de estudio, también con aquellos con los que compartimos hobbies o una relación social o emocional, tiene un grado de impacto de alguna manera en nuestra vida. Un primer cuestionamiento sería entonces: ¿qué voces has escuchado en tu vida que han desarrollado por contagio tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir o de creer? ¿Y qué cosas que por contagio invisible nunca has cuestionado, pues se ha convertido en ti un punto ciego en tu vida? La huella que dejó alguna forma de pensar de una persona, sus sueños e ideales, tal vez su ideología, hacen de otra persona quien es hoy. Y muchos internalizan conscientemente, y son lo que dice ser a través de su comportamiento y de todos sus actos en la vida. Y podríamos hablar de que hay personas que son seguidores y otros son discípulos. Es decir, ¿actúas desde la periferia o estás comprometida con esa forma de pensar? Por un momento, miremos la historia. Muchos países, movimientos sociales, políticos, económicos, surgieron, la mayoría de revoluciones, de los ideales de personas de su tiempo que contagiaron a otros con el fin de accionar un sueño justificado desde la realidad de quienes impulsaban dichos ideales. Muchos de estos ideales podían ser buenos, o también muchos de ellos podrían haber sido o son malos, dependiendo de la perspectiva de quien lidera el sueño. Así, podríamos hablar, por ejemplo, de Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, o Luis Chusik, como del Che Guevara, de Martin Luther King, de Hitler, Edward Fleming, Nobel o Pasteur. Gente que dejó un legado, que inspiraron e inspiran a las nuevas generaciones. Sin embargo, muchos de estos sueños e inspiraciones se van olvidando o simplemente han mutado en otros ideales, para bien y también otros para dar más problemas. Mas hay alguien que es inmutable, que es fiel ahora y desde toda la eternidad, cuyas palabras perduran y nunca han cambiado. Alguien cuyo ideal, sus sueños, siguen siendo los mismos. Y ese alguien, ese es Dios, representado en la Trinidad y ejemplificado en la persona de Jesús, un revolucionario único, quien cambiaría la historia de la humanidad radicalmente y para siempre, bajo un solo ideal, su ideal, el amor. Siempre lo hemos dicho, estamos en un ámbito espiritual, por tanto, se lo debe entender con el espíritu, y es allí donde radican muchas de las diferencias. Hoy como nunca antes se levantan por todo lado voces de todas las esferas del desarrollo humano para imponer, en nuestra opinión, lo mejor para este mundo. Ideales fuera de cuestionamientos mentales, racionales, que buscan destrucción y muerte, como por ejemplo la aprobación del aborto, hoy que está en boga en el Congreso Nacional, levantando nuevos ideales revolucionarios que lo apoyan y llevan consigo a generaciones de personas que han sido impedidos de escuchar otra posición o ideal, y esta no humana, sino divina. Y quienes piensan contrarios a ellos en lo espiritual, somos considerados retrógrados, obsoletos o paralíticos mentales. Aquí la pregunta es,
¿Qué voces estás escuchando que impiden escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo? ¿Qué te impide ser discípulo y dejar de ser un simple seguidor? Jesús sabe que ser seguidor es mucho más fácil que ser discípulo y que el discipulado es un proceso por contagio que demanda tiempo para imitar en comunión y ser infectado por el virus del amor, de lo honesto, ser contaminado de la verdad y de lo verdadero y lo de buen nombre. ¿Qué voces en tu vida estás oyendo? Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Hablamos de los primeros discípulos, pero veamos el contexto para responder esta pregunta. En cumplimiento de la ley, el pueblo hebreo transmitía de generación a generación el conocimiento de la palabra de Dios y la esperanza del Salvador, la esperanza del Mesías, era parte del contagio espiritual e intelectual del pueblo de Dios. Desde generaciones, todo niño no mayor de 10 años ingresaba a clases a través de un maestro que tenía que aprender el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento de memoria. Y aquellos, y solo aquellos que aprobaban esta enseñanza, seguían su preparación para servir en el templo como fariseo o tal vez como escriba. Aquellos que lastimosamente no aprobaban, continuaban con sus tareas de trabajo, según las actividades de su familia. Unos se dedicaban a la pesca, otros a la agricultura, tal vez otros al comercio, etc. Pero eso sí, una realidad posible era que muchos de esos niños rechazados eran una deshonra para la familia. Eran como desechados. Quienes aprobaban, por otro lado, quienes continuaban con su enseñanza del Antiguo Testamento, hasta el libro de Malaquías, de memoria. Sí, aunque usted no lo crea, hasta el libro final de Malaquías de memoria. Quienes aprobaban este proceso tenían que escoger y buscar y pedir a un maestro de la ley para que continúe con su aprendizaje final, como es el caso del maestro Gamaliel y un joven en ese tiempo conocido como Saulo de Tarso. El maestro aceptaba o no tomar bajo su cuidado al peticionario. Si aceptaba, la frase de aceptación era que mi polvo te cubra. Es decir, tú vienes detrás de mí, ves, aprendes y actúas. La enseñanza era por contagio de vida. Que mi polvo te cubra. A donde yo voy, tú vas. La misma frase, que mi polvo te cubra, la usó el Señor Jesús con Pedro y Andrés. Ven, sígueme. Y claro, fue tal el impacto en su memoria, la vergüenza de antaño se revivió, desde niños al ser rechazados por un maestro, y ahora todo lo contrario, es el rabí, el maestro que les pide a ellos que le sigan. Era algo único y fascinante, algo que rompió todo esquema para ellos. Primero, los dignificó del rechazo recibido cuando eran niños, y segundo, ellos sabían que cambiarían su vida. Pasar de un simple creyente a ser un discípulo escogido por el mismo Mesías. Removió toda su vida, todos sus esquemas, y ciertamente su reacción fue instantánea. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Detrás de esta respuesta debemos reconocer la verdadera decisión. Nos referimos al compromiso. Dejar de ser un oidor y transformarse en un discípulo. Por cierto, la palabra discípulo viene del latín discipulus, y de decidere, o de disco, o aprender. O sea que discípulo es el que aprende o que se deja enseñar. También la palabra disciplina deriva de discípulos, en el sentido del orden necesario para poder aprender.
Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estuvieron expuestos a una vida por contagio. ¿Cómo contagió Jesús su propia vida a los llamados discípulos? A través de la perfección y de la santidad del Dios hombre que vivió entre ellos. Sí, cada pensamiento, imagínese cada palabra, toda acción tenía un peso significativo para sus discípulos. Imagínese usted ver los milagros de sanidad, ciegos que recuperaban la vista, cojos que se ponían bien, leprosos libres de su condición o endemoniados libertados. La naturaleza sujeta a la voluntad de Él y de su palabra, la autoridad de su palabra para levantar a Lázaro de la muerte. Claro, además está la enseñanza hablada y ejemplificada de oración con el Padre, el amor por los necesitados de esperanza, la dignificación de la mujer de ese tiempo y también de los niños, la ternura al compartir hasta con sus propios enemigos. Ellos tuvieron el ejemplo supremo del Hijo de Dios en todo momento y las 24 horas del día. ¿Cuáles fueron, pues, los resultados de la intimidad con Jesús? Ellos fueron contagiados de las enseñanzas de la palabra de Jesús, lo cual los conduciría a llenar la tierra con el Evangelio, con las buenas noticias, exponer su vida a la muerte, y en la mayoría de los casos esto sucedió, por llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación y vida eterna. La impronta, es decir, la marca del ADN de los discípulos fue activada. Sus genes fueron vivificados y reconocieron el poder de Dios en sus vidas, y el amor de su Maestro los enamoró para llevar el mismo mensaje a todo el mundo. Hay dos imágenes de la Biblia para ayudarnos a entender y comprender mejor el proceso de contagio, y una de ellas se encuentra en la figura de Moisés, y la otra provee el mismo Jesús. Empecemos con la de Moisés. En Éxodo capítulo 34, los versos 29 y 30 dice: Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué sucedió en realidad con la piel del rostro de Moisés? Resplandecía, era una luz intensa. Moisés tenía un toque de la presencia de Dios al estar en intimidad con Él por 40 días. ¿Qué hizo en realidad Moisés para que su rostro brillara? No hizo nada. Ni siquiera lo sabía. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido. Estar ante la santidad y la hermosura de Dios transformó a Moisés físicamente, sin que él pudiera identificar el momento ni la manera en que se produjo el cambio en su semblante. ¿Cuántos días pasó Moisés en el Sinaí? 40 días. Éxodo 34, 28 dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. Y en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto, en ayuno? 40 días. Eso lo leemos en Mateo capítulo 4, el verso 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Cuántos días pasó Jesús con sus discípulos después de vencer a la muerte, después en la resurrección? 40 días. Lo leemos en Hechos capítulo 1, el verso 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a sus apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba con vida. Y les habló del reino mismo de Dios. El tiempo de comunión con Dios te unge. Te repito, el tiempo de comunión con Dios te unge con el poder de su presencia en tu vida, al punto que afecta a tu apariencia y se nota. Hay algo especial en ti.
Tal cual los discípulos en Pentecostés, necesitas ser tú bautizado, y todos necesitamos ser bautizados en fuego de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. En tu experiencia, ¿reconoces o has reconocido a alguien que ha estado con Jesús? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón por las cuales desearías que tu rostro brille? Por cierto, ¿lo anhelas? ¿Te gustaría ser una expresión de la presencia de Dios físicamente? Yo tomo las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Todos los días de mi vida busco siempre en la intimidad la presencia y el reflejo de su amor en mí. Pues si tu motivación es testificar con tus actos el poder transformador de la vida de Jesús en tu vida, pasas a ser parte de ese equipo maravilloso soñado de Dios. Jesús nos invita a tomar su yugo para aprender de Él. Mateo capítulo 11, los versos 28 y 29 dicen: Luego dijo Jesús: Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo los daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjense enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. El yugo es ese aparato que hemos visto en el proceso de la labranza en el campo, con la cual se une a dos bueyes para caminar juntos en el arado. Ese símil nos dice Jesús, que Él es el experimentado en llevar el yugo, la carga, y te llama a ser capacitado por Él en la tarea junto a Él, lado a lado, y aunque sea cansado, difícil, demandante, Él nos enseña cómo hacerlo y ver cómo Él lo hace, y así tendremos paz en nuestro corazón. ¿Aún te motiva el hacer la tarea junto con Jesús por el amor a su creación? Mire lo que dice el Salmo 63, los versos 1 y 2. David nos dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. ¿Es este tu anhelo? ¿Es tu búsqueda sincera esta? ¿Quieres llevar agua de vida eterna a quienes han perdido la esperanza y a todos aquellos cuyas vidas están angustiadas, temerosas y necesitadas de consuelo, de apoyo y misericordia? Hoy, más que nunca, se necesita gente con valor, llenas del amor de un discipulado de Jesús dispuesto a darlo todo por quien les amó primero y que les rescató del fango y les dio vida y vida en abundancia. Filipenses capítulo 2 del verso 13 dice: Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mire lo que dice Lucas 15:4. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? En las preciosas manos de Jesús estamos, y es para nosotros un privilegio ser parte de ese equipo soñado de Él. Así, recibimos la oportunidad de ser contagiados con el amor de Cristo y llevar este contagio a todas las personas que de oídas saben de Jesús, mas hoy estamos completamente seguros que necesitan verlo de diferente manera. El Salmo 119, el verso 33 nos enseña: Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Todos los creyentes podemos contemplar a Cristo por medio de la Biblia. Al ir creciendo en la comunión íntima con el Señor, somos transformados de manera continua y progresiva por el Espíritu de Dios. Por eso dice en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, del verso 18, Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nuestra vocación, entonces,
es cultivar la comunión con Cristo, aún sin percibirlo. Esta constante transformación nos convertirá en verdaderos discípulos de Jesús y podremos ser sal y luz a las naciones y a todo ser humano y persona que necesita de la presencia de Jesús en sus vidas. Colosenses, del capítulo 3, los versos 1 y 4 nos dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Dios, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿No lo anhelas? ¿No te gustaría experimentar todo esto? Pero ¿qué distracciones te impiden obedecer entonces este llamado? ¿Qué hay que te estorba, que te impide hacer lo que Dios te dice? Por eso, permítame hacer esta oración. Dios, ayúdanos a dirigir diariamente nuestra búsqueda hacia las cosas del cielo. Ayúdanos a agradarte con cada decisión y que sea el poder de tu Espíritu Santo que nos contagie con decisiones que se alineen a tu corazón y nos den y nos llenen de paz. Ayúdanos a madurar espiritualmente para reflejar tu gloria en nuestra vida. Disponemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, y nuestro corazón también para aprender más de ti y poder compartir con los que te necesitan. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para nosotros, para nuestras vidas, nuestra familia, para tu iglesia, que nos permitan el privilegio de llevar el Evangelio, las buenas noticias a la gente. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.